Ya, entonces, en cuanto a lo que es la resistividad, sí, mucho ojo acá. Están hablando ustedes en este caso de, de resistencia de paso, en este caso de un cable. Ya, ahí están hablando de resistividad, digamos que en definiciones sencillas. Sí, ¿cuál es su ecuación? En este caso por acá van a tener ustedes esta ecuación que se encuentra por acá. ¿Sí? Ya, esta es la ecuación, digamos que hablando empíricamente se utiliza esa ecuación, ¿ya? Pero digamos que en este caso, con letras o con parámetros que nosotros conozcamos en la realidad, ¿sí? En teoría, la que más se utiliza es esta ecuación que ustedes encuentran por acá abajo, ¿sí? Ya, esta es la que vamos a estar utilizando o la que se utiliza comúnmente para hallar la resistividad. Esta ecuación que les acabo de encerrar en rojo es igualita a la ecuación de verde que le encerré hace un momentito. Lo único que está ahí es despejando algunas letras nada más, ¿no? Ya, entonces, eh, ¿qué tengo que conocer de esta ecuación? Sí, van a conocer en este caso cada una de estas letras, ¿sí? La letra R mayúscula que ustedes encuentran por acá viene a ser en este caso la resistencia, ¿sí? Viene a ser la resistencia, ¿ya? ¿Y qué significa cada una de las otras letras de igual manera que tienen por acá? Tienen definiciones aquí, ¿no? Por ejemplo, esta letra L, ¿sí? Permítame un momentito por acá. Ya, esta letra L que ustedes encuentran por acá, ¿sí? Vendría a ser lo que conocemos acá como la longitud, ¿sí? O una distancia en este caso, ¿no? Sí, la longitud del cable, ¿sí? La longitud del cable. En este caso, la letra A que ustedes encuentran por acá viene a ser en este caso el área del cable. Y esta letra P o bueno, ahí en el alfabeto griego es como una L más o menos, ¿sí? Esta letra P que ustedes encuentran por acá viene a ser en este caso la resistividad. La resistividad eléctrica, ¿sí? Ya, entonces eso significa cada una de estos parámetros acá, ¿no? La R, recalco resistencia, esta como la letra P o como una P media cursiva, va a ser la resistividad eléctrica, la L la longitud y A el área, ¿sí? Entonces, esos datos necesitamos nosotros conocer en este caso para que respondamos a lo que es la resistividad o podamos hallar lo que es la resistividad, ¿sí? Recalco, en definiciones sencillas, ¿qué es esto de la resistividad? ¿Sí? La resistividad, en pocas palabras, les está diciendo justamente no resistencias, ¿sí? En este caso, la resistencia que ofrece o que da un cable, un elemento que conduce electricidad, ¿sí? Por lo general, los elementos que conducen electricidad vienen a ser los cables que nosotros encontramos ahí en nuestros hogares, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando en este caso eh, de lo que es la resistividad. ¿Qué más necesitamos conocer por acá? Sí, una vez que ya conocemos acá la ecuación, sabemos qué es la resistividad. Sí, tienen por acá ustedes un gráfico. Sí, obviamente aquí lo que estamos hablando es justamente no el cable, sí, el tramo de cable nada más, cuánto tiene de longitud y cuánto tiene el área. Sí, ya luego vamos a ver acá que por lo general el área, los cables ustedes siempre van a encontrar de manera circular. Ya, por lo tanto, aquí va a haber una ecuación nada más para el área, siempre se va a cumplir eso. Ya ustedes los cables siempre encuentran de manera circular, ¿sí? Ya, tienen ustedes por acá una tablita de resistividades, ¿sí? En este caso la resistividad, recalco, depende del material, como estamos hablando del cable, ustedes van a encontrar ahí los cables de diferentes materiales, ¿no? Cables de acero, de aluminio, de bronce, de cobre, de hierro y así sucesivamente, ¿no? De plata, de plomo, ¿ya?
Entonces, cada uno de estos materiales, ¿sí? Va a tener una resistividad. Si ustedes observan el acero, entre 0,1 y 0,25. Aluminio, 0,025. El bronce, estos valores. Y así sucesivamente, ¿no? Y vamos a ver que esta tablita nos va a ser bastante importante para poder resolver los ejercicios. Y por acá tienen ya un gráfico un poquito más específico, ¿no? Si ustedes observan, aquí tienen nuevamente el cable, la longitud del área, ¿sí? Y por el cable va a estar transmitiéndose ahí, en este caso, lo que son los electrones, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos hablando de resistividad, ¿no? ¿Cuántos electrones pasan por el cable? ¿Sí? Entonces, al hablar de resistividad, ojo con esta definición, ¿no? Sí, estamos viendo de cuántos electrones me permite que pase el cable. Y ahí obviamente eso depende del tipo de material. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es la resistividad, digamos que en definición. Vamos a ver otro parámetro que vamos a analizar hoy, que es la potencia eléctrica. ¿Sí? Y la potencia eléctrica, en este caso, se habla, ¿no? Que es en este caso la relación que existe entre los vatios y la corriente. En pocas palabras, el voltaje y la corriente, ¿sí? Ya, ¿para qué necesito conocer acá lo que es la potencia eléctrica? ¿Sí? Para saber en este caso cuánto consume, en este caso, un elemento electrónico. Ya, al hablar de cuánto consume, estamos hablando de voltaje y corriente. Si yo junto estos dos, en este caso estamos hablando acá de potencia eléctrica. Su ecuación va a ser la que ustedes encuentran por acá, ¿sí? Este recuadrito que está ahí de color morado. Y aquí mismo ya les indica, ¿no? P vendría a ser la potencia, ¿sí? Y esta se mide en vatios, ¿sí? V, en este caso es el voltaje, y la letra I mayúscula vendría a ser la intensidad. Ya mucho ojo al hablar de intensidad, estamos hablando aquí de, en este caso, de la corriente. ¿Sí? Ahí estamos hablando en este caso acá de lo que es la potencia eléctrica, ¿ya? Voltaje con la letra V, la letra I para la corriente, ¿ya? Y eso se lo mide en amperios, ¿sí? Ya, eso en cuanto a lo que es esta partecita de lo que es la potencia. Y vamos a ver por acá una aplicación, en este caso breve, de estas dos ecuaciones, ¿no? De la potencia eléctrica y de lo que es la resistividad. Nos vamos a dirigir en este caso por acá al tema que les dice evaluación, ¿ya? Y en este tema de lo que es evaluación, van a responder ustedes estas 4 preguntas, ¿sí? Son 4 ejercicios acá de justamente del uso de lo que es estas ecuaciones, ¿sí? Ya, en este caso, vamos a estar, a ver, acá resolviendo. Vamos a estar resolviendo acá el ejercicio, a ver, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Sí? Estos dos ejercicios vamos a resolver aquí en clase, ¿ya? Y usted va a resolver en este caso el primer ejercicio y el segundo ejercicio, ¿sí? Ya vamos a ver en este caso cómo resolvemos acá los ejemplos. De la misma manera van a tener que resolver ustedes el primero y el cuarto. Esa va a ser su tarea, ¿sí? Obviamente en la tarea lo que van a tener que hacer en su casa, hacen el primero y el cuarto y obviamente extra eso le agregan estos dos ejercicios que vamos a hacer aquí en casa, perdón, aquí en clase, ¿sí? Entonces vamos a ver acá cómo resolvemos esos dos ejemplos. Ya, entonces tienen ustedes aquí el ejemplo, ¿sí? El ejercicio 2 de la tarea, y vamos a resolver esto. Para acá arribita están en este caso las ecuaciones, ¿sí? La una ecuación que habíamos visto que es en cuanto a lo que corresponde a a la resistividad, y la otra, la que corresponde a la potencia, ¿sí? Entonces le coloqué estas dos ecuaciones acá arriba, solamente para identificar y ver que dependiendo del ejercicio, ustedes van a encontrar en o a utilizar en este caso estas dos ecuaciones, ¿sí? Ya, entonces venimos acá al ejemplo. Me dice hallar la intensidad, ¿sí? Hallar la intensidad. Entonces, en este caso, si usted observa acá, vamos a ponerle acá una partecita, algo así como datos, ¿ya? Y vamos a ver qué datos nomás tenemos acá. Sí, entonces en el ejercicio le decía hallar la intensidad, sí, que absorbe a 230 voltios. Como le está diciendo hallar la intensidad, sí, en este caso la letra I va a ser en este caso
la incógnita o lo que tengo que resolver. Entonces colocamos ahí la letra I y el signo de incógnita ahí. ¿Sí? Luego me dice absorbe 230 voltios. Si recuerden ahí, ¿no? La letrita V significaba voltaje y la letra V venía justamente para de las ecuaciones que tenemos, tanto de resistividad como potencia, viene a ser la letra V. ¿Sí? Entonces me dice el voltaje, vendría a ser 230. ¿Cuál es su unidad? Los voltios. ¿Sí? Luego me dice acá ya la intensidad que absorbe 230 voltios, una bombilla de 25 watts. Entonces, al hablar de los watts, estamos hablando de potencia. Entonces, P es igual a, en este caso, 25 watts. ¿Sí? Y con eso, digamos que usted saca acá los datos, ¿no? Del ejemplo. ¿Sí? Entonces, con estos datos, ya vamos a poder trabajar y saber qué ecuación vamos a utilizar. Ya, entonces, una vez que tenemos los datos, vamos a escoger acá una ecuación. Ya, la ecuación tiene que tener estos datos, ¿no? Debe tener el voltaje, la potencia y la corriente. Ya, entonces, me vengo acá a las ecuaciones, ¿sí? Y si usted observa, tenemos las dos ecuaciones, resistividad y potencia. Por los datos, recalco, dato que tenga I, V y P, me va a decir, esta ecuación es la que tenemos que utilizar, ¿sí? Esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces, como ya hemos seleccionado la ecuación, ¿sí? Entonces, esa ecuación es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación vamos a ir trabajando. Y lo único que vamos a ir haciendo acá es utilizando nuestros datos y obviamente por acá despejar o resolver la ecuación en este caso. ¿Sí? Tenemos acá como dato de la ecuación, vamos a ver por acá, tenemos como dato la potencia y tenemos como dato el voltaje. ¿Sí? Entonces, como tengo esos datos, ¿sí? En el ejercicio me dice voy a tener que despejar la I, la incógnita es la I, entonces eso me va a tocar despejar. Entonces, ¿cómo despejo acá? ¿Sí? Si ustedes observan, como la I es la incógnita, en este caso el voltaje, como está multiplicando, tendría que pasar al otro lado a dividir, ¿sí? Entonces, si hacemos esa división acá, me quedaría acá, en este caso, la potencia, ¿sí? Dividido para el voltaje, vendría a ser igual a la corriente, ¿sí? A la I. Ya, ahí tendríamos en este caso despejado ahí la corriente. Como ya tengo despejado, ¿sí? Ahora sí vengo solamente y reemplazo nuestros datos, ¿sí? Nada más. Entonces vamos a reemplazar por acá los datos. Me dice que la corriente es igual a la potencia, en este caso, ¿cuánto vale la potencia? 25 watts. ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje? 230 vatios. ¿Sí? Y eso me quedaría al reemplazar acá los datos. Obviamente esto nos tocaría resolver ahí utilizando la calculadora y dividimos, ¿no? 25 dividido para 230. Y vamos a observar que me sale acá una corriente de 0,11. ¿Sí? Entonces le colocamos aquí, la corriente me dice es igual a 0,11. ¿Qué unidades? Me acuerdo de lo que vimos en la teoría. Recuerde, la potencia se mide en vatios, el voltaje se divide en voltios y la corriente se mide en amperios. Si recordamos ahí, amperios era la letra A. ¿Sí? Permítanme ver acá un momentito. A ver, 0,11 amperios. Me reconoce con esto. Ya, ahí sí. Listo. Y con eso tenemos ya resuelto, por así decirlo, una partecita del ejercicio, ¿no? Recuerde que aquí hablamos de una partecita del ejercicio porque hemos utilizado solo este dato, ¿sí? 230 voltios y 25 vatios. Me dice que haga el mismo procedimiento para 60 vatios y para 100 vatios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento ahora para ese otro valor nada más. Ya, vamos a hacer el mismo procedimiento en este caso, sí, para el otro valor, ¿no? Para 60 vatios ahora, ¿sí? Entonces vamos a sacar de igual manera acá unos datos, ¿sí? En este caso sigue siendo la incógnita la corriente, seguimos teniendo el mismo voltaje de 230, pero el voltaje acá, perdón, la potencia ahora cambia a 60 vatios, ¿sí? ¿De dónde sacamos esto?
¿sí? De este valor ahora, ¿no? Ya, de este valor de acá, los 60 vatios, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento ahora para ese valor ahora. Ya, entonces vamos a aplicar el mismo criterio, ¿no? Va a ser en este caso de igual manera la ecuación acá, ¿sí? Potencia es igual a voltaje por corriente. Tendríamos en este caso de igual manera que despejar por acá. ¿Ya? Entonces me quedaría acá de igual manera, ¿no? Potencia dividido para el voltaje, ¿sí? Hacemos la división, ya que nuestra incógnita es la corriente, ¿sí? Por eso hacemos este procedimiento, ¿no? La corriente. Y procedemos aquí a realizar en este caso el reemplazo de nuestros nuevos datos. Entonces me quedaría en este caso la corriente, vendría a ser acá la potencia, ahora es 60 vatios, y en este caso el voltaje sigue siendo de 230. Entonces le dividimos en este caso 60 dividido por 230, y me está saliendo acá la corriente de 0,26. Entonces ponemos acá el valor y el resultado me dice 0,26 amperios, ¿sí? Con eso ya hemos resuelto para los 60 vatios, ¿sí? Nuevamente, mismo procedimiento, ¿sí? Ahora para el último dato que es los 100 vatios, ¿sí? Entonces, nuevamente sacamos acá los datos. La corriente sigue siendo la incógnita, el voltaje sigue siendo 230, la potencia ahora cambia a 100 vatios, ¿sí? Y vamos realizando acá el mismo procedimiento que vimos hace un momento, ¿sí? Entonces, nuevamente, la ecuación que vendría a ser potencia es igual a corriente y voltaje. Despejamos de aquí la corriente. En este caso me quedaría potencia sobre voltaje igual a corriente. Si usted observa es el mismo despeje, ¿no? Ya que estamos haciendo el mismo procedimiento. Listo. Hacemos el reemplazo de nuestros datos. En este caso cambiamos acá la potencia que vendría a ser 100 vatios. ¿Sí? Y realizamos ahí la división. Sería 100 dividido para 230 y me queda en este caso 0,44 amperios. ¿Sí? Colocamos aquí el resultado, 0,43 amperios. ¿Sí? Y con eso tenemos resuelto ya este ejemplo. Ya, vamos a ver este otro ejemplo. ¿Sí? Este es el ejercicio 3 de la tarea. Acá le dice determine la resistencia de 240 centímetros. ¿Sí? Entonces vámonos acá con los datos. Vamos a escribir acá datos. ¿Sí? Me dice determine la resistencia. Entonces la incógnita va a ser en este caso la resistencia. ¿Sí? La letra R mayúscula. Dice de 2.400 centímetros de alambre. ¿Sí? Entonces me está dando toda la longitud, ¿no? Del alambre. Entonces esto vendría a ser la letra L igual a 240 centímetros, perdón, 2.400 centímetros. ¿Sí? Y le dice que posee un diámetro, ¿sí? Acá vamos a colocarle al diámetro con la letra D, ¿sí? Por el dato. El diámetro, me dice acá, es de 25 centímetros, ¿sí? Y esto vendría a ser los datos del ejemplo, ¿sí? Los datos acá del ejemplo, ¿ya? De igual manera, vamos a escoger acá primero una ecuación, ¿sí? Que me ayude a responder esta pregunta. ¿Cómo utilizo la ecuación? De los datos, dependiendo de los datos. Entonces, los datos me dice tiene R, tiene L y tiene D, ¿sí? Pues voy a ver acá una ecuación que tenga los tres datos o por lo menos dos, ¿sí? Me va a ayudar aquí a seleccionar la respuesta, perdón, la ecuación. Entonces, resistencia, dice entonces, si usted observa por acá, acá tenemos la letra en la primera ecuación, la letra R, y acá también tenemos longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya conozco acá que R y L está en esta ecuación, entonces usted dice, esta ecuación es la que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a copiarle esta ecuación,
¿sí? Para utilizar esta ecuación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a indicarles esa letrita A, ¿sí? Recuerden, dentro de lo que es las ecuaciones, habíamos dicho que R es resistividad, R es resistencia, esa P que encontramos ahí como cursiva, ahí es la resistividad, L la longitud y A el área, ¿sí? Entonces, vamos a ver de dónde sacamos algunos de esos datos, ¿sí? Permítanme por acá, voy a copiar nada más esa tablita que tenían ustedes en la teoría, para que le observen cómo vamos a sacar uno de los datos ahí. Ya, listo. Vamos a achicar esto un poquito. Y voy a moverle por acá esto. Listo. Ya, entonces nos venimos acá a la ecuación. ¿Sí? Esta tablita está ahí en su guía de actividades. Y vamos a ir reemplazando acá los datos nada más de esta ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar los datos. Me dice R, que vendría a ser la incógnita. Ya, aquí tienen ustedes una letra, esta letra P cursiva. Ya, esta letra P es la resistividad. Ya, ¿de dónde saco esta resistividad? De esta tablita y depende del material. Sí, si nosotros observamos acá en el ejercicio, el material me dice es de plata. ¿Sí? Si usted observa por acá, me dice alambre de plata. ¿Sí? Entonces, este dato de aquí va a ser importante para que podamos sacar lo que es, en este caso, el dato de la resistividad. Entonces, vengo con este dato que me dice plata y viene usted a la tablita y le busca dónde está plata. Venimos acá, plata. Aquí está, miren la plata. ¿Sí? Acá me dice plata y acá encuentro un valor. Este valor que usted encuentra aquí resulta que es esa P cursiva ahí. ¿Sí? Es decir, la resistividad. Ya, entonces, como ya encuentro ese valor ahí en la tablita, vengo y le escribo acá. Sería 0,016. ¿Sí? Luego vengo a la siguiente parte de la ecuación. Me dice longitud. Si usted observa la longitud, tenemos en este caso por acá, ¿no? La longitud me dice es de 2400 centímetros. ¿Sí? La resistividad. ¿Ya? Entonces, en este caso, borramos este dato y le escribimos ahí el valor, 2400 centímetros. Vengo ahora acá al área, a la letra A, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ingresar aquí en la letra A? ¿Ya? En la letra A, ¿sí? Resulta que esta es la ecuación del área, ¿sí? Entonces, como estamos hablando aquí de la ecuación del área, ¿sí? Permítanme un ratito acá para que me reconozcan los valores. Resistencia igual a resistividad que habíamos puesto de 0,16. A ver, resistividad dice es igual, ya la resistividad que teníamos de 0,16, el valor. Ya, ahí sí. ¿Sí? Me dice acá sobre, perdón, por la longitud y sobre el área. Entonces la longitud me decía que es 2400. Centímetros, ¿sí? A ver, permítame, le escribo esto de manera un poquito mejor. Ya, ahí sí, centímetros. Y el área, ya mucho ojo, este valor del área ya siempre va a tener acá esta ecuación, ¿sí? Me dice es igual a pi, ¿sí? En este caso pi por r al cuadrado, ¿sí? Siempre va a ser esta ecuación, ¿sí? Para lo que es el área en este caso del cable, ¿ya? Aquí en este caso tenemos por acá pi y r, ¿sí? Que vendría a ser el radio, ¿sí? El radio de toda en este caso de la longitud del cable. Entonces, ¿cómo saco este radio? Acá usted tiene el dato del diámetro, ¿sí? Y cuando le pida el radio, ¿sí? Resulta que el radio, ¿sí? Cuando le dé el dato del diámetro, ¿no? Resulta que es igual al diámetro dividido para 2, ¿sí? Entonces, podemos sacar este dato haciendo la división acá, ¿no? El diámetro que vendría a ser los 25, ¿sí? Centímetros, obviamente acá. Dividido para 2.
¿sí? En este caso por acá me quedaría que el radio vendría a ser igual a 12.5. ¿Sí? El resultado. Entonces, este dato es el que usted va a utilizarle por acá, ¿sí? Entonces, vengo acá a la ecuación. Resistividad es igual a 0.016, 2400 centímetros, dividido para pi, y me dice acá por radio al cuadrado. Entonces, el radio ya conoce acá. Vendría a ser acá 12.5, ¿sí? Centímetros. Y esto nos tocaría elevarle al cuadrado, ¿sí? Según la ecuación. ¿Sí? Y obviamente esto nosotros ingresamos ahí en la calculadora y vamos a sacar ahí el resultado. Pues vamos a verle acá 0.016 por 2400 y eso le dividimos para pi por 12.5 al cuadrado. ¿Sí? Y me está saliendo acá un resultado de 0.078. 0.078. ¿Sí? Y con eso tiene usted ya resuelto acá este ejemplo. ¿Sí? Repitiendo acá esta partecita, permítanme por acá solo copio esto nada más para enviarles. Ya, entonces, su tarea, ¿sí? Va a ser en este caso, perdón, acá, su tarea va a ser realizar entonces los otros ejercicios, ¿no? Que van a ser algo parecidos a lo que acaban de hacer, hemos hecho acá en clases. Ustedes van a hacer en este caso como tarea el primer ejercicio y el cuarto ejercicio, ¿sí? Recalco de acá del subtema evaluación nada más, ¿sí? Entonces esos dos ejercicios les quedaría a ustedes por realizar de tarea y a esos dos ejercicios le agregan estos dos que hemos hecho acá en clase, ¿no? Que son el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de acá de la evaluación. Sí, eso va a ser su tarea.